organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el Antiguo Testamento del libro de Deuteronomio, desde el capítulo 6 en adelante. El amor a Dios. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los ponga en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, dijo Moisés, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos, mandamientos que te doy, y para que disfrute de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y será un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcasela continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando esté en tu casa y cuando vaya por el camino, cuando te acueste y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévala en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con citernas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando coma de ella y te sacie, cuídate de no olvidar del Señor que te sacó de Egipto, de la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No siga a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No ponga a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te han dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tome posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará todos los enemigos que encuentre en tu camino, tal como te lo prometió. En el futuro, cuando tus hijos te pregunten qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios te mandó, les responderá:
En Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con grande despliegue de fuerza. Ante nuestros propios ojos, el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle estos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que va a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerjeos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te haya entregado a ti, haya derrotado, deberá destruirlas por completo. No hará ningún pacto con ellas, ni le tendrá compasión. Tampoco te unirá en matrimonio con ninguna de esas naciones. No dará tu hija a tus hijos, ni tomará sus hijas para sus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que hará con estas naciones: destruirá sus altares, romperá sus piedras sagradas, derribará sus imágenes de las diosas Aserá y le prenderá fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fuera su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no era el pueblo más numeroso, sino el más significante de todo. Lo hizo porque te ama y quería cumplir sus juramentos a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes los odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debe obedecer los mandamientos, los preceptos y la norma que hoy te mando que cumplas. Si presta atención a esas normas y las cumples y la obedece, entonces el Señor, tu Dios, cumplirá el pacto
que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Te amará, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados les daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite, y la cría de tus ganados y los corderos de tus rebaños. Bendito será más que cualquier otro pueblo. No habrá entre los tuyos hombre ni mujer estéril, ni habrá entre los tuyos un solo animal de tu ganado que no se quede sin cría. El Señor te mantendrá libre de toda enfermedad y alejará de ti las horribles enfermedades que conociste en Egipto. En cambio, las reservará para tus enemigos. Destruye a todos los pueblos que el Señor tu Dios entregue en tus manos. No te apiades de ellos, ni sirva a sus dioses, para que no te sea una trampa mortal. Tal vez te pregunte, ¿cómo podré expulsar a estas naciones si son más numerosas que yo? Pero no le temas, recuerda bien lo que el Señor tu Dios hizo contra el faraón y contra todo Egipto. Con tus propios ojos viste las grandes pruebas, señales y prodigios milagrosos que con gran despliegue de fuerza y de poder realizó el Señor tu Dios para sacarte de Egipto. Y lo mismo hará contra todos los pueblos a quienes ahora temen. Además, el Señor tu Dios enviará contra ellos avispas, hasta que haya perecido todos los sobrevivientes y aun los que intenten esconderse de ti. No te asuste ante ellos, pues el Señor tu Dios, el Dios grande y temible, está contigo. El Señor tu Dios expulsará a las naciones que te salgan al paso, pero lo hará poco a poco. No la eliminará a toda de una sola vez, para que los animales salvajes no se multipliquen ni invadan tu territorio. El Señor tu Dios entregará esas naciones en tus manos y la llevará de gran confusión, la llenará de gran confusión hasta destruirlas. Pondrá a sus reyes bajo tu poder y de sus nombres tú borrarás hasta el recuerdo. Ninguna de esas naciones podrá resistir tu presencia, porque tú la destruirás. Pero tú deberás quemar en el fuego las esculturas de sus ídolos, de sus dioses. No codicie la plata y el oro que la recubren, ni caiga en las trampas de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido.
rechazado y detestado por completo, para que no sea destruido tú también. Cumple felizmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que viva, te multipliques y tome posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumpliría o no su mandamiento. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido. Con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevaba puesta, ni se te hincharon los pies. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue sus caminos, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles y en las colinas, tierra de trigo y de cebada, de viña, higueras y granados, de miel y de olivares, tierra donde no escaseará el pan y donde nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuya colina sacará cobres. Cuando haya comido y esté satisfecho, alabará al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No deje de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando haya comido y te haya saciado, cuando haya edificado casa cómoda y las habite, cuando se haya multiplicado tu ganado y tu rebaño, y haya aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelva orgulloso, ni olvide al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, de la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta, llena de serpiente venenosa y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la roca dura, y en el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba, para que al fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de mi fuerza, de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados.
Si llega a olvidar al Señor tu Dios y sigue a otro Dios para adorarlo e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente será destruido. Si no obedece al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones que el Señor irá destruyendo a tu paso. Escucha, Israel, hoy va a cruzar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura, son los anaquitas. Tú ya lo conoces y sabes que de ellos se dice: ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anat? Pero tú entiendes bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que lo destruirá como un fuego consumidor y lo someterá a tu poder. Tú lo expulsarás y lo aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Cuando el Señor tu Dios lo haya arrojado lejos de ti, no vaya a pensar: el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No. El Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Recuerda esto y nunca olvide cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí. Has sido rebelde contra el Señor. A tal grado provocaste su enojo en Horeb que estuvo a punto de destruirte. Cuando subí a la montaña para recibir la tabla de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Allí el Señor me dio 2 tablas de piedra en la que Él mismo escribió todas las palabras que proclamó desde la montaña de en medio del fuego el día de la asamblea. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, la tabla de pacto, y me dijo: levántate y baja de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado. Bien pronto se han apartado del camino que le mandé seguir y se han fabricado un ídolo de metal fundido. También me dijo: he visto a este pueblo y realmente es un pueblo terco.
déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Luego me di vuelta y bajé de la montaña que ardía en llama. En las manos traía yo las 2 tablas de pacto. Entonces vi que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios, pues se habían fabricado un ídolo fundido con forma de becerro. Bien pronto se habían apartado del camino que el Señor le había trazado. Así que tomé las 2 tablas que había en la mano y las arrojé al suelo, haciéndola pedazo delante de ustedes. Nuevamente postré delante del Señor 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua. Lo hice por el gran pecado que ustedes habían cometido al hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Tuve verdadero miedo del enojo y de la ira del Señor, pues a tal grado se indignó contra ustedes que quiso destruirlo. Sin embargo, el Señor me escuchó una vez más, y asimismo tan enojado estaba el Señor contra Aarón, que quería destruirlo, y también en esa ocasión intercedí por él. Luego agarré el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que lo hizo pecar, y lo quemé en el fuego, lo desmenucé y lo reduje a polvo fino, y arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña. En Taberá, en Masá y en Quibró, Atabás, ustedes provocaron también la indignación del Señor, lo mismo que cuando el Señor lo envió desde Cades Barnea y le dijo: vayan y tomen posesión de la tierra que le he dado. Ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios, no confiaron en él ni le obedecieron. Desde que los conozco han sido rebeldes al Señor. Como el Señor había dicho que lo destruiría, yo me quedé postrado ante esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruya tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que allá en el país de donde nos sacaste digan: el Señor no pudo llevarlo a la tierra que le había prometido, y como los aborrecía, los sacó para que murieran en el desierto. Después de todo ello, son su propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Hermanos, ayer, hoy, siempre, la educación que la palabra de Dios hace en nuestra vida transforma a la persona de cada uno de nosotros cuando la leemos y la meditamos. El libro de Deuteronomio nos manda, nos envía a cumplir con la palabra de Dios, con su promesa y con su alianza con nosotros,
pero necesitamos aumentar nuestra fe para poder comprender que su palabra nos da vida, nos edifica, nos purifica, nos transforma, nos guía, nos instruye y nos capacita para conocer y para que podamos aumentar nuestra fe. Debemos pedir a Dios Padre sabiduría divina todos los días para hacer su voluntad, para conocer su palabra, para estar a solas con Él y para aceptar a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida que nos conduce al Padre, nos mantiene unidos al Padre y no permite el envío de su Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos educarnos de acuerdo a la disciplina necesaria para que podamos ser dignos, merecedores de la salvación que Jesús en la cruz del Calvario compró voluntariamente por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras iniquidades, de nuestra maldad, de todos los pecados que hemos cometido, y que así como Moisés oró a Dios cuando Dios iba a destruir el pueblo porque estaban adorando ídolos y se hicieron un becerro de oro, así Jesucristo en los últimos tiempos decidió venir aquí como hombre para que el Dios Padre, que todo lo puede, su Padre, nos diera su misericordia infinita, perdonara nuestro pecado si lo aceptábamos a Él. Y si aceptamos a Jesús, que es el Hijo del Padre, es la misma esencia del Padre, entonces el Padre va a notar un arrepentimiento y una reconciliación. La crucifixión en la cruz nos ayuda a entender que así como Moisés intercede por el pueblo en el libro antiguo del Antiguo Testamento de Deuteronomio, así Jesús intercede hoy y ahora por cada uno de nosotros allí ante la presencia del Padre, y que esa montaña donde Moisés fue a durar 40 días y 40 noches en silencio, meditando y a sola, esperando esa voluntad, esa presencia, así como él sufrió ese aislamiento, esa soledad y vivió ese momento de purificación, de desierto en esa montaña, y el pueblo estaba ajeno a conocer esa dignidad, esa majestuosidad, esa divinidad tremenda de esa fe de Moisés, porque vio a Dios cara a cara, y Jesucristo, que viene de Él y se hace hombre con nosotros para sentir lo que nosotros sentimos, para entender por qué actuamos así. Él nos educó con sus parábolas, con sus evangelización, y nos formó a través de discípulos para que podamos nosotros aprender y también ser discípulos para seguirle a Él. Porque un simple mortal no puede seguirle a Jesús, un simple mortal no puede tocar la puerta del cielo del Padre, un simple mortal no puede tener un Espíritu Santo solo y a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y la persona que Dios puede usar para eso, para educar, para aprender, para edificarse y para ayudar en el Evangelio, puede ser cualquiera de nosotros, porque Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36 habla de que cualquiera de nosotros puede ser llamado. Porque si nos damos cuenta que Jesús llamó a Pedro, y Pedro, que era un pecador, dejó de ser pecador para llevar una vida de discipulado y servicio, el hombre distaba mucho
de ser perfecto. Pedro era un rebelde, un cabeza dura y un pecador, pero podemos aprender mucho de la transformación que Pedro recibió, incluso habiendo negado a Jesús 3 veces. Sin embargo, Jesucristo lo eligió como la piedra que edificaba su iglesia. Así es que todos nosotros tenemos una oportunidad con Jesucristo de ser un hombre nuevo en la persona humana que llevemos, en el lugar que nos corresponda vivir, en el país, en la ciudad, en la casa, en el empleo, donde quiera que estemos como ser humano, llevamos ese olor de esa chispa divina que es el Padre para con nosotros. Porque si recordamos cuando el Señor le preguntó a los discípulos quién creía que era ellos, que era Él, Pedro fue que le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Eso lo dice Mateo, el capítulo 16, el versículo 16. Tú eres el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios vino a nosotros. Vino a nosotros. A pesar de que Pedro fue un pecador y además de ser pecador era un cabeza dura, Pedro es quien le dice a Jesús: tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y aún su fe flaqueó cuando Pedro lo niega. Pero aún así, el Espíritu Santo en Pentecostés terminó de purificar a Pedro para que él fuera la iglesia del Señor. Entonces, cualquiera de nosotros está llamado a ser esa iglesia de Jesucristo en la persona que tenemos en nuestra vida, porque la primera batalla que vamos a lograr vencer es la de nuestro ser humano, la forma de actuar y pensar de nosotros mismos, para que se vaya haciendo semejanza a la forma y pensar de Jesucristo, para poder equilibrarnos al nivel donde está el Padre. Y el Espíritu Santo, como vino en Pentecostés, así lo dice Hechos, capítulo 2, del 6 al 11, Él nos va a ayudar y nos va a capacitar a conocer y a tener una relación personal. Acuérdense que Deuteronomio habla de un pueblo rebelde que, a pesar de haber visto a Dios en aquella montaña, no le creyó y mandó a Moisés que hablara con él, pero no tuvieron fe ni paciencia para esperar a Moisés cuando regresara de hablar, y se hicieron un becerro de oro. Paciencia y calma para poder desarrollar la fe. No es fácil para ninguno de nosotros, pero tampoco es imposible para aquel que tiene fe en Dios.